¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la redacción abierta de Intereconomía. Ya han visto ustedes cuáles son estas medidas tan interesantes. Estoy seguro que una parte de los partidos políticos españoles van a considerarlas medidas, casi una declaración de guerra, estas medidas, porque muchas de ellas son banderas de Vox que ha conseguido introducir en el panorama político andaluz. Juan Manuel Moreno Bonilla se ha comprometido, por ejemplo, a la promoción, a la defensa de las tradiciones españolas, de la caza, de la tauromaquia, a derogar, yo creo que esta es la piedra angular de todo el dossier, el compromiso ideológico de estos dos partidos, a derogar la ley de memoria histórica, a crear una consejería de familia y a colaborar con, dicen literalmente, la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales. Como digo, todo esto es última hora, es lo que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía, en Sevilla, y es el pacto, parte del pacto, que han alcanzado los dos partidos de la derecha, del centro derecha, Partido Popular, y de la derecha, Vox. Vamos a ver cómo sienta esto en las filas naranjas, en las filas del partido de Albert Rivera. Vamos a ver cuáles son las primeras declaraciones, porque a mí me interesa saber cuál es la reacción, porque yo sospecho que aquí no está todo el pescado vendido. Saben ustedes que Manuel Valls, el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de la ciudad condal, está visiblemente incómodo con el apoyo, que en realidad no es tal apoyo, de Ciudadanos al partido de Santiago Abascal. Les decía que hoy tenemos a un invitado de excepción, que no es la primera vez que está... Creo que no es la primera vez que estás conmigo, Fernando. Fernando López Mirones. Encantado. ¿Qué tal? En imagen sí, lo otro fue una entrevista... En la Gaceta, sí, en la Gaceta. Ah, bueno, y te he tomado declaraciones alguna vez por teléfono. Sé que has estado en el Gato al Agua, que estuviste en el Gato al Agua, creo que fue el año pasado. Y en la redacción abierta sí que es cierto que no habías venido. Bueno, Fernando López Mirones es muchas cosas. Es, en primer lugar, yo creo que, y por orden de prioridad, podría definirte como un... Por orden de gravedad. ¿Amante de la naturaleza? ¿Lo primero de todo? Hombre, primero biólogo sobre todo, y después, pues hombre, nos dedicamos a hacer documentales de naturaleza. Entonces podríamos llamarle cineasta o filmador de vida salvaje, no sé, uno no sabe cómo decirlo, ¿no? Por lo que hacía Félix, vamos. Es uno, Fernando, en una de las entrevistas pero bien. En una de las entrevistas que le hice yo a Fernando me decía que, para sorpresa de muchos españoles, muchos documentales de la BBC británica son obra de españoles, entre ellos de Fernando López Mirones. Lo que pasa que como las cadenas de televisión suelen, y nosotros mismos solemos evitar los créditos, pues no nos damos cuenta que es material español, pero el producto audiovisual que tú haces se emite en todo el mundo y se compra además la principal potencia, que son los países anglosajones, la principal potencia audiovisual del planeta, se nutre en parte de producto nacional, ¿no? Sí, efectivamente, hay un montón de productoras y de autores por todo el mundo, de muchos lugares, y bueno, las películas documentales se producen y se venden a estas cadenas que después, fíjate, la vida de una película de este tipo es de unos 20-25 años. 20-25 años. Durante 20-25 años está dando vueltas. Vamos, yo ni me entero, si no fuera por la Sociedad General de Autores que tanto critican, no nos enteraríamos. Eso te iba a decir. Están poniendo en China ahora mismo, o están poniendo en... Entonces de vez en cuando llega un chequecito, que no es mucho, pero que viene bien. Y dices, coño, están viendo en Tailandia mi película. En Tailandia la han visto 8 veces esta semana. Y digo, bueno, pues muy bien, se ponen muy contentos. Hay muchos productos que son obra técnica de Fernando López Mirones, pero también intelectual, en tanto que tú eres guionista de muchos... Sí, he perpetrado unos 130 más o menos guiones, entre dirigir a veces guión solo, documentales. Hay uno que recibió un premio en nuestro país que se llama Guadalquivir. Sí, se hizo el guión, el director Ese fue el guion tuyo. Y bueno, también recibió la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos. ¿Ah, sí? Que son escritores cinematográficos, me hace mucha ilusión. Y estuvo pues cerca de los Goya, pero es un no Goya. Es una película en la que tú me decías la importancia de contar historias, es decir, de no limitarse a una exposición o una información de la fauna y de la flora, sino del relato, de la narrativa.
Esto es importante. Sí, como también como enseñamos en el Centro Universitario Villanueva, del que soy profesor de documentales. Por cierto, que un alumno tuyo que fue alumno tuyo, ¿quién? Se llama Eugenio Doménech, no sé si buena te suena. gente, muy buena gente. Pues mira, te voy a enseñar porque además tengo aquí abierto... Tiene una moto muy bonita. Sí, es un amante de las motos y me dice... Buen chico. Eugenio, espero que tenga permiso para leerlo, pero vamos, solo dices cosas bonitas. Dice, ¿qué tal, Rafa? Vas a entrevistar a mi gran profesor Fernando López Mirones. Pues no ha venido, ¿no? Te diría que le dieras un saludo de mi parte. Espero que el programa salga genial, pero vamos, que se ha enterado el hombre de que venías y que te diera un saludo. Eso es porque lo he puesto en Twitter y en Facebook, no... Bueno, no y no solo... Mira, este también, estamos en WhatsApp, ¿eh? Alex Laheim, saluda a Mirones de mi parte. Bien. Que también es Alex, habitual. Sí, señor. Nunca, por lo general, en fin, no me dicen saluda a los invitados. Bueno, pues aquí tienen a Fernando López Mirones, que la gente se entera de que viene y pide que te salude. También Alex No me traes Laheim, poco, si me trajeras más, pues ya no lo vería. Pues mira, a partir de ahora vas a venir más. Alex Laheim lo conoces también. Sí, él siempre me pone me gusta todo lo que doy y me parece todo lo que cuenta bastante... Él habla de ti, se refiere a ti muchas veces, pues, sabes que es un divulgador fantástico, es un amante de la naturaleza como tú, es un furibundo y enconado antianimalista, y él dice que no es en absoluto paradójico, que es lo natural, amar la naturaleza y ir en contra de esta nueva tendencia que es el animalismo, que él considera muy perjudicial para incluso la conservación de la naturaleza. Bueno, pues Alex Laheim siempre se refiere al profesor López Mirones. Como ha dicho el profesor, que te profesa una gran admiración. Alex Laheim. No sé, está equivocado. Le he engañado. Bueno, hablando de estos 150 guiones y de todos los productos que has elaborado y que sigues elaborando, hay uno que recuerdo haber visto uno que me dejó patidifuso. He visto varios, pero hay uno que me dejó patidifuso porque se encargaba de romper todos los dogmas que hasta ese momento yo y la mayor parte de la gente tenía en la cabeza, que se llama, lo pueden encontrar ustedes, supongo que quizá en Netflix, que se llama Ultimátum. Explícales a los espectadores, ¿en qué consiste esta pieza? Pues Ultimátum, que es un juego de palabras con Ultimátum y el último atún, es una película sobre el atún rojo, no sobre cualquier atún, sino sobre el atún rojo. Cuando empezamos a hacer... En estas películas tardamos normalmente 3 años, entre los rodajes, el montaje, conseguir la financiación y todo eso. Entonces, bueno, cuando empezamos habíamos oído lo que todo el mundo ha oído, lo de, bueno, el atún rojo se extingue, comerse atún rojo es casi como comerse un filete de panda o algo así. Bueno, cuando empezamos a rodar, fíjense que los rodajes tienen mucha intimidad, porque uno se documenta primero con los mejores científicos del CSIC, del Instituto Español de Oceanografía, uno concierta entrevistas, uno va a las Almadrabas, va a ver a los Balfegó a la Metlla de Mar, va con los pescadores, y siempre cuando la cámara se apaga, pues uno se toma unos vinitos, unas cervecitas, y es cuando te empiezan a decir cosas, ¿no? Y es cuando muchas veces, cuando ya has ido en varias ocasiones, varios rodajes diferentes, te empiezan a decir, oye, mira, que esto que están diciendo no es cierto, que... Entonces yo siempre les digo, oye, ¿me lo dices? No, en la cámara no te lo digo. ¿Por qué? Pues porque hay siempre compromisos de todo tipo. Cuando la gente trabaja para alguien que le paga, normalmente... No, pero un pescador de atunes, ¿en qué le va a perjudicar decir que hay muchos atunes? Mira, alguien le tiene que dar las licencias, alguien le tiene que... No siempre es un pescador. Tiene un patrón, tiene una cofradía, tiene una serie de gente que a lo mejor no le gusta. Pero lo que es más grave, muchos científicos están muy atados. O sea, hay un director, y el director del CSIC o el director del Instituto Español de Oceanografía, pues a veces tienen sus compromisos y sus cosas, y las cosas que les gusta decir y las que no. Y entonces, si la línea muchas veces de un ministerio en un momento determinado es decir que el bicho se está extinguiendo, pues hay que decirlo, pero luego cuando apaga la cámara te dice, mira, no está pasando esto no es cierto. Bueno, entonces tú ese documental lo empezaste con una serie de apriorismos que no se confirmaron. Exacto, que es lo mejor que le puede pasar a un documental, como enseñamos en la carrera. El documental se va haciendo a sí mismo y según vas investigando, vas cogiendo intimidad con la gente, como te digo, y te va contando las verdades, ¿no? ¿Y cuál fue la conclusión? Pues la conclusión era que había un enorme montaje de las asociaciones, de ciertas asociaciones ecologistas, para declarar al atún rojo como especie protegida. Era como la nueva ballena, era como si de pronto hubiera un interés de decir, mira, ya la gente se ha aburrido de las ballenas, vamos a hablar ahora del atún rojo. ¿Y cuál era la realidad del atún?
La realidad es que es un pez y que pone 1.000.000 de huevos cada hembra, cada noche en la época de desove. 1.000.000. Y entonces, no viven todos, obviamente, si no estaría lleno de atunes la redacción, pero es un animal que en cuanto a las medidas de gestión, los pescadores, los gestores y los científicos las toman en cuenta y las ponen en práctica, el animal se recupera enseguida. De hecho, ha ocurrido. Ahora mismo, ni los más pesimistas negarían que el atún rojo está estupendamente. En la última campaña que hemos estado con Alnitac ha sido, o sea, ya ni los filmábamos. Con lo que me costó filmarlos en aquel momento, ahora saltaban y saltaban y saltaban. Fíjate que los pescadores de cerco acaban toda la cuota del año en un solo día normalmente, en las últimas temporadas. ¿En un solo día? En un solo día. O sea, pescan un día. ¿Al año? Sí, porque hay tantos que ya no pueden pescar más, no se lo permiten. La Comunidad Europea no se lo permite. Esto es absurdo. Aprovecho para decir que deberían de permitirles un poco más. Y a los pescadores deportivos también. También Entonces, ellos se creó tal pánico con el atún rojo, que es que nadie se atreve a tocar el atún rojo. Pero hay atunes rojos por todos lados. Y eso es lo que da de comer a nuestro protagonista siguiente. Vamos efectivamente a ver al protagonista. Es un tiburón, presumiblemente un tiburón blanco. Lo de presumible, ¿me dices que lo tenemos, Raquel, o que no? Aún no lo tenemos, al tiburón blanco. ¿Cómo que presumible? Claro. Aquí hay una cierta controversia con respecto pues eso, a ver si se trataba de un gran blanco o no, porque a juicio de muchos era muy difícil, por no decir imposible, que un tiburón blanco merodeara por las aguas cálidas del Mediterráneo. Eso lo vamos a ver, pero me dicen que aún no tenemos preparado el vídeo. Quiero que veamos, Raquel, un vídeo que creo que sí que tenemos, son tortugas marinas. Creo que sí que tenemos unas colas sobre esto, Raquel. Venga, pónmelas. Y me dices, ¿a qué corresponde? ¿A qué pieza corresponde? ¿Es uno de tus últimos trabajos? No, esto es una pieza pequeña que hemos hecho para la Fundación Reina Sofía. Y mira, ahí se ve la tortuga, efectivamente, cuando las capturamos en el mar y hay que ponerle la marca satelital para lo antes posible. Esto es, será unas 9-10 millas de Cabrera, en las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo. Esa es la marca, y se ve la marca recién puesta y la tortuga que se marcha. ¿Eso por qué? ¿Por qué hacéis esto? Bueno, eso es un marcaje, eso es fascinante porque es lo más científico, es ponerle como un iPhone de última generación a un animal que es arcaico, que parece que está hecho de madera o de cuero, ¿no? Entonces, esa mezcla de última tecnología con una tortuga, que parece que es la savia del mar, que parece que es la savia en el sentido de sabiduría, es fascinante. Entonces, esas son las marcas que la Fundación Reina Sofía, cada una de esas marcas cuesta unos 6.000 euros entre pitos y flautas. ¿Y quién paga eso? La Fundación Reina Sofía se enamoró del proyecto y financió al Alnitac 6 marcas de unas 36-40.000 euros para este tipo de marcaje. La cantidad de datos que esa tortuga va emitiendo es ciencia absolutamente increíble y además muy barata. La tortuga emite todo el tiempo, si duerme, si baja, si sube, y sobre todo, lo que más nos interesa es que de pronto la estamos viendo como en un videojuego. En la página del SOCIP, que es interesantísimo, es el Servicio de Observación Costera de las Islas Baleares, puntero en el mundo, Joaquín Tintoré, David March, unos científicos increíbles que aplican unos programas para detectar las tortugas y que las tortugas les ponen nombre, hay niños que pueden decir que le ponen su nombre, y podemos ver a la tortuga Vita, por ejemplo, como pues da una vuelta por Ibiza, baja, sube de pronto, y de pronto hace así, hace ¡yup! Y se va por el estrecho de Gibraltar, y atraviesa el Atlántico y aparece en las playas de Orlando, en Florida, por ejemplo. Me parece fascinante. Que fue lo que rodamos ahí. Fuimos a Florida, Orlando, y apareció una de nuestras tortugas que había salido de España. Y vosotros sabéis, en este momento está cruzando el Océano Atlántico. Sí, se puede ver en ese momento y hay muchas que lo hacen. Otras de pronto se dan la vuelta. Entonces, claro, los estudios están viendo qué hacen esas tortugas, porque lo que hagan es muy importante para el mar. Y a ver si se agregan con plásticos o no, si se juntan o no. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el viaje que se organizó. Mira, eso lo pagó parte del gobierno de Estados Unidos, a través de la NOAA, que es la Agencia Oceánica y Atmosférica, y estudios del USFV, espérate que lo diga bien, USFVS, sí, ¿Qué el significa? Fish and Wildlife Service. Sería como la NASA, pero la NOAA sería la NASA Atmosférica y Oceánica. Ellos saben que las tortugas que nacen ahí vimos en esa misma playa cómo nacían,
son las mismas que luego se vienen. Ese es un pescador español, Ramón Aguado. Nos llevamos a un pescador español, que no sabía hablar nada de inglés, para que viera dónde nacían las tortugas. Ahora es el embajador entre los pescadores. Esa misma tortuga, a los 30 años así, eso todavía se está estudiando, aparece en una playa o aparece en un anzuelo en España. Si en España no las cuidamos, si en España se mueren, bueno, pues el proyecto de Alnitac, de tortugas oceanógrafas, de Todos por la Mar, ha conseguido, junto con estas instituciones y otras, evitar el 90%, mira, en ciencia no solemos decir el 100%, vamos a decir el 90%, para que no me riña, pero sería el 100% prácticamente de las capturas accesorias de tortugas en palangre. El palangre es, sobre todo para capturar pez espada y tiburón a veces, son unas líneas de anzuelos. Las tortugas caían ahí y ahora se les ha enseñado a los pescadores a soltarlas sin hacerles daño, a liberarlas o bien, si están heridas, a llevarlas a un centro. Y los pescadores lo hacen encantado cuando alguien habla con ellos y se lo enseña, no cuando les tratan de cenutrios y cuando les ponen a parir y cuando les... Entonces, vamos a hablar ahora de eso. Ya se ha roto, ¿no?, toda esa pelea entre el biólogo y el pescador, sino que ahora son compañeros. Hay una colaboración. Me decías que varias de esas tortugas han sido... se les ha colocado un dispositivo gracias, por obra y gracia, de la Fundación Reina Sofía. ¿Has conocido personalmente a Su Majestad? Sí, fue maravilloso. Su Majestad se enamoró del proyecto y desde el principio nos transmitió a través de la Fundación que tenía interés en venir al barco y que quería presenciar una de esas imágenes que hemos visto. No me digas. Pero no pudimos conseguirlo porque es muy difícil. Las tortugas no nos las llevamos, obviamente. Son tortugas salvajes y sanas y después de ponerles la marca son inmediatamente liberadas. Entonces, hacer coincidir a Su Majestad con una tortuga en alta mar, además, era complicado. Entonces, bueno, de todas maneras, quiso venir y efectivamente el 28 de septiembre pues tuvimos el honor de recibirla a bordo en la isla de Menorca, en el puerto de Mahón, y bueno, fue toda una odisea, ¿no? Gracias a Ecoembes, gracias a SEO per Life, que también colaboran, y a la Fundación Biodiversidad. Entonces, imagínate la movida que es traer a Su Majestad a un barco de 109 años de madera, donde hay que subir por una escala que acaba de cumplir 80 años, aunque está perfectamente. ¿Y cómo es el trato? ¿Qué tal? Impresionante. Mira, yo reconozco que era monárquico de antes, pero gente que había de nuestra tripulación, que es de Suiza o Alemania, que bueno, que les daba un poco igual, todos salieron fascinados. Es un ser de luz. Y además, uno nota cuando alguien está haciendo postureo y cuando no. Entonces, primero organizamos una limpieza de 2 calas en la mola, en la parte increíble de Ibiza. Y bueno, me acuerdo porque yo personalmente lo estaba organizando unos días antes, bueno, meses antes, pero unos días antes ya en el lugar con la gente de seguridad, con la gente de Casa Real, que son encantadores, les mando un saludo desde aquí. No se puede decir sus nombres, son muy secretos, pero son muy grandes, muy fuertes y muy simpáticos. Y entonces yo le preguntaba, bueno, pero la señora bajará aquí para ponérselo fácil, para ver si la playa era más accesible o menos. Y me dijeron, mira, ella hace lo que ella quiere y cuando algo le gusta no hay quien la pare. Y así lo vimos, entonces tenía pues todo preparado y ella bajó a la playa, cogió los plásticos, le ofrecimos un guante si no los quiso coger y cogía uno y otro y otro y otro y otro, ¿no? Entonces cogía todo el tiempo los guantes. Estamos viendo imágenes de... Esto es el viaje a Florida, ahí está ese Ricardo Sagarminaga, el capitán y el director. Mira, esa es una de las tortugas. Esa tortuga está capturada en una... mira, ese es el desove de una tortuga está poniendo los huevos, por eso es luz roja, porque la luz roja no la ven y no les molesta. Y en ese momento está poniendo... Mira, ahí tenemos los huevos. ¡Qué imagen, los espectacular! Está poniendo en ese momento y estamos al lado. Ahora vamos a ver cómo está el pescador, una persona del Ministerio de Pesca... ¿Cuántos huevos son? 2 profesores de Almería... ¿En cada desove? Pues pueden poner unos 30 o 40, depende del ejemplar, depende de la especie. En este caso una tortuga boba, es muy grande, son las mismas que están aquí. Bueno, queremos llamarlas tortuga caguama, porque lo de boba, la pobre... ¿Y cuánto puede...? Porque creo que son muy longevos estos animales. Sí, estos animales, estas siempre son preguntas que son... cuando uno quiere ser riguroso, se conocen de 90, se conocen de hasta 100 y hay quien dice que más, pero no está comprobado todavía. Desde luego son extraordinariamente longevas, longevísimas. Pero fíjate que un macho, por ejemplo, desde que nace chiquitito, que lo hemos visto antes, desde que sale de ese huevecito él solo, nunca conoce a sus padres,
se marcha y a lo mejor 30 o 40 años después vuelve a la misma playa, si es hembra, a poner los huevos. Si es macho, nunca toca tierra, probablemente. Nunca más toca tierra. ¿Son animales inteligentes? La descripción de inteligencia es muy complicada, incluso en humanos. Se dice que los delfines son muy inteligentes. Los delfines tienen una inteligencia más parecida a la nuestra. Solemos llamar inteligentes a los que efectivamente tienen una inteligencia similar a la nuestra. La inteligencia de las tortugas es de otra forma. Pero dime cómo un niño recién nacido podría volver al mismo hospital en el que nació después de haber estado 30 años en Estados Unidos. Y caminando. Eso es lo que hace una tortuga. Por eso ahora están apareciendo tortugas bobas, de pronto en Benidorm, por ejemplo, o en una playa donde esa tortuga, cuando hace 40, 45, 50 años nació, allí había un chiringuito y era todo huertas. De pronto vuelve y se encuentra allí con edificios, discotecas, uno haciendo botellón, los otros ahí tirados debajo del edredoning. Y claro, la tortuga alucina, dice, seguro que esta es mi playa, no me habrá fallado el GPS. El GPS interno. Ahí está la pequeñita, ahí es cuando nace, acaba de nacer. Y ahí son muy vulnerables de cara a depredadores, claro. Claro, en ese momento es cuando todos las esperan. Entonces su estrategia es eclosionar, salir todas a la vez. Y todas corriendo. Entonces, bueno, normalmente no pueden coger a todas. Aunque sí, en ese caso, fíjate, apareció un lince, un bobcat, que es el lince americano, cuando estábamos rodando eso, y venía todas las noches y desenterraba los huevos. A veces ya con tortuguitas las esperaba y se las comía. ¿No lo impedíais? Y no pudimos rodarlo, lo estuve esperando y no pudimos rodarlo, pero tenemos fotografías. Y impresionante, claro, un biólogo y en este caso un cinematógrafo, como es tu caso, no puede intervenir. O sea, tú no puedes impedir, no debe intervenir en el proceso natural. No. Si un lince se va a comer a esto, pues es la naturaleza, ¿no? Claro. Hombre, de forma egoísta, para mí es un planazo. Es en el sentido de plano, de secuencia. Bueno, sí. Sí. Pero sí que el corazoncito, y nos ha pasado muchas veces con hienas, con leones en África, en muchos lugares. Uno se tiene que aguantar. Es por eso que cuando uno ve a los animalistas, oye a los animalistas hablar, dice, pero ¿habrán visto lo que ocurre en la naturaleza? Y eso que fijaos que en los docus, por el tema de los niños, dividimos siempre las cazas en dos. Primero es la persecución, ustedes habrán visto muchas veces, persigue el león a la cebra, y cuando ya la abate y le hace el mordisco, ahí hacemos un corte y automáticamente la matamos. Y se convierte en carne, ya es un filete inerte. Pero la realidad no es así. Pues quizá, la realidad es que normalmente se las comen mientras aún están vivas y están chillando. Pues quizá no deberíais haber ignorado eso, porque quizá la consecuencia haya sido un brote de animalismo Disney, que considera que, pues en fin, que la única violencia es la del humano contra el animal, ignorando que entre los animales... Claro. Yo creo, Rafael, fíjate, yo tengo la teoría de la granja escuela. Yo creo que hay varias generaciones de gente que solo ha visto animales en granjas escuela, donde el animal se llama Pepito, el burrito, además el burrito Pepito tiene 300 años, pero cuando muere uno ponen otro igual, y el cerdito y la vaca y todos tienen nombre, y claro, nadie les explica a esos niños para qué es una granja de verdad. Es para comerse a Pepito, para comerse al otro y para comerse al otro, y que hay un sacrificio y que hay una serie de cosas, ¿no? ¿Tienes tú la sensación, desde la última vez que hablamos, que te hice aquella entrevista en La Gaceta, que fue hace un par de años, ¿tienes la sensación de que esta nueva idea, que yo siempre la inserto dentro de una oleada de corrección política que tiene, en fin, muchas aristas, muchas caras? Está el multiculturalismo, está, en fin, toda la lucha contra, en fin, contra lo que llaman el racismo o contra el indigenismo. La corrección política tiene muchas caras, muchos aspectos. Una de esas caras es el animalismo, que ha conseguido humanizar o dotar de cualidades humanas al mundo animal, hasta el punto de que hay muchos animalistas que creen, y lo creen a pie juntillas, no están haciendo una pose, que la vida de un ser humano no vale más que la vida de un animal. Nos estamos encontrando con esto, sí. Y tú, que eres un amante de la naturaleza, tú que eres biólogo y tú que te dedicas a grabar la vida de los animales, me gustaría conocer tu opinión. Si yo quisiera, en vez de vencerlos, quisiera convencerlos, ¿no? Me hace gracia porque no huyo de ella, tengo constantes polémicas en las redes sociales,
sobre esto, porque y encima no es que digan, hombre, si es zoólogo y rueda animales desde hace 20 años y ha hecho esto, pues a lo mejor lo que dice lo voy a pensar. No, directamente me atacan por eso. Entonces me dicen, ¿cómo un zoólogo que ha hecho no sé qué puede decir pues tal precisamente cosa? Por eso, hombre. Y yo digo, por eso. Es como decir, porque una persona que está tan en forma va al gimnasio. Y digo, no, es al revés, es que está en forma porque va al gimnasio. Bueno, pues yo les digo, señores, no se puede entender la naturaleza sin la muerte. La esencia de la naturaleza es la muerte. La muerte del animal. Quitando ese elemento de la ecuación es absolutamente imposible entender nada. Pero claro, yo les explico, mire, es que amo a los animales. Digo, mire, usted lo que ama son las mascotas. Las mascotas no son los animales. Si le gustan los animales, le gustarán los sipuncúlidos, los agnatos, los odonatos, una serie de cosas que no saben ni lo que son. Si uno no entiende todo el círculo y cómo funciona, uno no ama a los animales. Uno ama a unos personajes a los que uno llama animales, pero que no son realmente la vida salvaje. Entonces, yo les suelo decir, con toda la educación que puedo, me acaban insultando siempre, pero yo trato de no... Entonces, les digo, mira, yo creo que puedes amar a los animales igual que yo, pero mucho más no. Les he dedicado mi vida. O sea, decidí estudiar esto, me costó muchos años, decidí luego emprender una carrera que realmente ni es lucrativa, y es muy difícil, somos 4 en España. Yo creo que ya a los 54 años he demostrado que amo un poco los animales. ¿Tienes la sensación como yo que de un tiempo hasta acá parte, de un tiempo, cuando digo tiempo es muy poquito, de unos meses o quizá un par de años a esta parte, está habiendo una reacción al animalismo? Lo estamos viendo con un partido político que es Vox, pero en realidad es una corriente mucho más amplia. Una corriente, yo entiendo que es de sentido común. Vox ha hecho bandera de eso, y entiendo que gran parte de su éxito se debe precisamente a haber cogido esa bandera, pero como digo, es un movimiento mucho más transversal de resistencia a este totalitarismo posmoderno que es el animalismo. Entre otras cosas, este nuevo acuerdo para investir como presidente de la Junta de Andalucía a Manuel Moreno Bonilla, que es del Partido Popular, una de las, te lo voy a leer literal, Fernando, para que lo sepas, una de las exigencias de Vox para investir, repito, al nuevo presidente de la Junta de Andalucía, es literalmente que la Junta se comprometa a apoyar las tradiciones, la caza y la tauromaquia. Esto no se produciría si no entendieran que están siendo hostigadas constantemente. Sí, bueno, estoy de acuerdo con eso absolutamente. Es más, te puedo decir que tengo constancia de que yo empecé cuando salió el fenómeno de Vox, pues como se debe hacer y como hice con Podemos en su momento, en vez de fiarme de lo que digan otros, fui a las fuentes a escuchar lo que ellos dicen, lo que ponen en su página web y lo que ellos cuentan. Cuando leí y oí muchos discursos de Abascal, me di cuenta que había un montón de ideas y de cosas que me eran enormemente familiares. Enormemente, como que yo en Facebook suelo poner, yo le llamo cookies, pongo ciertas palabras que hay gente que, para detectar si algún periodista o alguien coge de ahí, entonces vi muchas de mis cookies ahí. Y lo cual, bueno, con lo que quiero decir con esto, que estoy completamente de acuerdo. Es decir, porque muchas son tus propias ideas, ¿no? ¿Entiendes? Sí, yo creo que sí, oye, me parece muy bien. Entonces, ¿cómo no las voy a defender si son mías? Nos tenemos que ir a publicidad, pero no quiero que te marches, Fernando, porque aún tengo que hablar de algunas cosas, y entre ellas ese tiburón blanco que apareció en las aguas españolas este pasado verano, y que para algunos no es un tiburón blanco, sino sería únicamente un presunto tiburón blanco. Grabado por este señor, después de muchos años de ausencia de este tipo de escualo en nuestras aguas. Publicidad, nada, un minutito y a la vuelta estamos de nuevo con Fernando López Mirones. Seguimos con Fernando López Mirones, biólogo, cinematógrafo, documentalista, escritor, amante de los animales. El que mucho abarca. No, todo lo contrario. Y premiado por su talento, de manera que ese refrán del que mucho abarca, poco aprieta, se ve desmentido en la figura de Fernando López Mirones. Te estaba preguntando por esa reacción y te preguntaba si tú también detectas una reacción de sentido común contra esto que yo he llamado totalitarismo posmoderno. Si crees que... Sí que la detecto, evidentemente. De hartazgo, ya está. Sí, entonces yo decidí, yo me di cuenta yo hace 10 años, quizá por exalumnos, llevo unos 12 años en el Centro Universitario Villanueva, y me di cuenta de que mis exalumnos, para mantener el contacto con ellos, pues creé un muro de Facebook, donde, bueno, pues yo les recordaba, les hacía cosas, y después cuando uno hace documentales hay mucha información y muchas fotografías que no sirven
para el documental en sí, y yo decía, ¿qué cantidad de La información? mayoría, quizá, ¿no? Claro, qué cantidad de información y de historias y tal, y empecé a escribir pequeñas historias con una foto, y después, bueno, también para mis alumnos, ponerlos en contacto, rodajes y cosas. Y con un final en común en todas ellas. Y no sé, y un día se me ocurrió meterme con el director Trueba y se hizo eso viral, y bueno, ahora somos unos 30.000 y con un impacto de 200.000, entonces... Está hablando de Facebook, no de Twitter. Sí, en Facebook yo les recomiendo Twitter que... llevo menos tiempo. Fernando López Mirones, Sin rimas. métanse en Facebook y verán, porque no solo habla, aunque sobre todo, no solo habla de animales, Fernando, y es otro de los temas que me gustaría hablar. Tengo aquí un montón de cosas que hablar. Bueno. Vas a tener que venirte más días. Lo que pasa es que tú viajas mucho. Tú, Bueno, muchos de estos... viajo a borbotones, o sea, de pronto no estoy o de pronto estoy mucho. O sea, que Porque claro, hasta ahora hemos estado hablando de fauna ibérica, de fauna de nuestro país, pero ¿dónde has grabado? En todo el mundo, ¿no? No, todo el mundo no, el mundo es muy grande, pero sí, bueno, muchas veces en África, en Colombia... Esto es tuyo. No me lo puedo creer. Uy, perdón. ¿Esto es la hora de que te levantas de la siesta? No, es el parking, es el ticket del parking, me van a poner una multa. Bueno, pues... Disculpa, pensaba que esta hora ya no estaría aquí. Entonces tenemos que acabar la entrevista ya, entonces... No pasa nada, lo asumo. No, creo que además tienen... Está muteado, pero es que la alarma suena aunque esté muteado. Es verdad, es verdad. Tienes 15 minutos de... No haberlo quitado bien, ¿no? Tienes 15 minutos de... 15 minutos de... Sí, no, sí, aún tienes 15 minutos. Pero vamos, te voy a dejar libre en menos de 15 minutos, no temas. Te decía que no solo en España has estado grabando, sino que has estado en todo el mundo. Y te quería preguntar, porque tu trabajo a mí me parece fascinante por varios motivos, pero sobre todo porque es una mixtura entre arte y ciencia. Sí. A mí me parece fabuloso. Él es científico, pero también es artista en tanto, solo tiene que ver Guadalquivir, que es una obra maestra. Quiero preguntarte por el nivel de la ciencia y de la biología española. ¿A qué nivel estamos? Estamos a un nivel excelente, siempre lo hemos estado, siempre. Desde Ramón y Cajal, lo que pasa es que en España ocurre una cosa que no entiendo, y es cada vez que sale un biólogo en televisión, y aquí lo dejo, a ver si en esta casa lo arreglan, cada vez que sale un biólogo hablando de cáncer, de genética, de virus, de enfermedades, sale con bata blanca y pone investigador o científico. Nunca pone la palabra biólogo. Entonces, cuando un joven dice, mamá, quiero estudiar biología, la madre dice, ¿y eso para qué sirve? Eso son ballenitas, eso no... No. Los biólogos ahora mismo en Estados Unidos... Mira, y una vez eché un cálculo en el ranking de las películas de Hollywood de ficción, por supuesto después de los policías y los militares, y quizá empatados con los abogados, es el personaje del que más películas se hacen siendo el bueno, ¿no? Por ejemplo, en King Kong, en Tiburón, en todas las que haya un animal, todas las que sean de Parque Ébola, Jurásico. Parque Jurásico, todos esos que ven, niños, son biólogos, biólogos. Luego dicen, es que me gustan los animales y quiero ser veterinario. Digo, no, ¿te gustan los animales sanos o enfermos? Sanos, lo que quieres es ser biólogo, pero no lo sabes. Pero no sé por qué, y tú me dirás si está justificado ese temor o no, Sí. que la gente piensa que no es una carrera con demasiadas salidas. Pues lo piensan solo en España, en absoluto. Mira, la biología es yo le llamo el derecho de las ciencias. Con biología puedes ser criminólogo, puedes trabajar en cualquier industria agroalimentaria, los análisis clínicos se los hace a ustedes biólogos, y toda la industria farmacéutica, es decir, el medicamento, tú ves al médico que te lo receta, tú ves al farmacéutico que te lo vende, pero nunca ves al biólogo, porque el biólogo está abajo investigando, o está en la selva sacando el principio activo, o está en el mar filtrando, nunca los ves, pero son importantísimos. Quiero, lo prometido es deuda, quiero que vean las siguientes imágenes, las hemos cogido de un periódico español que se llama La Vanguardia, lo conocen ustedes. Son imágenes de un escualo que a juicio de Fernando López Mirones no hay duda, se trata de un tiburón blanco. Se trata de la constatación científica de que hay tiburones blancos, al menos uno, en aguas españolas. Uno y grande. Y muy grande. Sí. A Mira, ver. te traigo una... estamos
desarrollando en lo que se llama un paper o una publicación científica, que es donde cuando eso sale, eso ya no hay quien lo discuta, ¿no? En el mundo de la ciencia son las publicaciones estas que son publicaciones que se pueden tardar en hacer meses o incluso años. Bueno, pues hoy mismo, no puedo dar nombres, pero hoy mismo, y esto es primicia, el mejor taxónomo de Francia ha certificado 100% tiburón blanco, viendo el material y los datos del avistamiento que le hemos enviado. Es de hoy mismo y es la primera vez que lo digo. Un taxónomo, para la gente de letras, son las personas más exquisitas midiendo aletas, tamaños, proporciones, porque no es que veo un pez que se mueve y digo me parece esto o me parece lo otro, no. Es que hay unas medidas, se llaman taxonómicas. Fíjate que taxi significa ordenación. Sí, yo pensaba que taxonomía era una jerarquía, una distribución. No, taxi significa ordenación en griego, ya hablamos todavía de los taxis, que no parece que coincidan. Y entonces son los que, incluso los que determinan cuando una especie que aparece es una especie desconocida. Tiene que ser un taxónomo. Un taxónomo te dice, este sombrero tiene que tener de aquí a aquí y de aquí a aquí, y ellos nunca se equivocan, solo hacen eso. Bueno, pues el taxónomo ha confirmado 100% tiburón blanco. Esto es hemos sufrido mucho, perdónenme. Sí, porque además se puso en duda Fernando López Mirones, que en fin, estaba en el equipo que grabó este tiburón blanco. El equipo de Ricardo Sagarminaga, Van Buiten, de Alitac. Él dijo desde un primer momento que se trataba de un tiburón blanco, y me llama la atención que haya tenido que ser un taxónomo francés el que llegue a decir que efectivamente era un tiburón blanco, como tuvieron que ser los británicos los que dijeron que el Quijote era una maravilla, o como tuvieron que ser los arqueólogos franceses los que confirmaran que las cuevas de Altamira eran en realidad cuevas prehistóricas y no una falsificación del tatarabuelo de Emilio Botín, que saben que fue Emilio Sáenz Santuola. Siempre tienen que ser los extranjeros los que nos confirmen. Parece que nadie es profeta en su tierra, al menos en nuestro país, ¿eh? Bueno, sobre esto has escrito tú también bastante, ¿eh? Sí, pero en este caso no es tanto eso, que puede que también, o puede que haya mucho de eso, sino simplemente desde Alitac, con Ricardo Sagarminaga, hemos consultado a los mayores especialistas del mundo. Algunos son sudafricanos, otros son italianos, y en este caso el IFREMER, el instituto francés, el que contribuyó a crear Jacques Cousteau, tiene unos expertos espectaculares porque ellos también son mediterráneos. Y entonces la noticia de hoy no es que sea uno que diga que sí, ya hay muchos que lo dicen, pero esta es que es el mejor. Y es no es que sea el mejor, pero es que es solo taxónomo. Se dedica su vida a medir. Su vida es medir aletas y medir espinas y cuando un taxónomo dice eso, no sé cómo decirles, es como si cuando llegan los del CSIC, ¿no? Y cogen la huella y... Pues ya verás cómo sale... O sea, la huella está, si está la huella, el asesino es este. Ya está, no hay más dudas. Pues ya verás cómo sale el listo de turno en las redes sociales y dice, ese no tiene ni idea. Sí, no, me están diciendo de todo menos guapo. Pero bueno, decidimos... nosotros sacamos la noticia con toda la ilusión, porque no es nuestro objetivo ni los tiburones en sí mismos, ni estábamos buscando tiburones. Estábamos en una expedición de Alitac con Ricardo, el marcaje de tortugas, buscando las tortugas para ponerles las marcas de su majestad. Y haciendo unos estudios diversos, pero para Estados Unidos, para universidades... Y apareció el tiburón. Nosotros lo dimos a conocer con toda nuestra ilusión y nos encontramos una reacción posterior. ¿Que respondía a qué intereses? Respondía a tu juicio. Seguro que tienes Decidimos no responder a eso hasta que estamos trabajando en la publicación científica. Cuando la publicación salga, pues ya diremos todo lo que tengamos que decir. Entonces, sí, pero no te mi compañero, el capitán Ricardo, es más no te escapes de la científico y humilde que yo, y me dijo, Fernando, para el sombrero. Y cuando sacamos la publicación no habrá nada más que discutir. Pero... ¿A qué respondían esas controversias? No lo sé, pero lo que sí sé es que pude averiguar que bueno, la mayoría de la gente que dijo de pronto que no era un tiburón blanco, además, porque uno puede ver unas imágenes, unas fotos y decir, yo en estas imágenes no lo veo claro, no estoy seguro, no lo puedo garantizar. Lo que nunca se puede decir es, no es. Y lo que menos se puede decir es, no solo no es, sino que es esta otra cosa. Es decir, si no estaban allí y si luego además no me han pedido el material, no nos han pedido ni las fotografías fijas,
ni el material en alta definición grabado, que no son 70 minutos estuvimos con él, pero no, por desgracia no tengo 70 minutos del animal. No nos las han pedido en alta definición, como sí me las han pedido los expertos de otros lugares, y tras verlas han dicho, sí que lo es. Bueno, nos tenemos que ir, Fernando. Bueno. Queda en el tintero muchas cosas, entre otras, y a mí es una de las que más me interesan de ti. Una batalla que tienes pendiente, es una Soy batalla... hombre casado. Es una batalla que tiene pendiente Fernando López Mirones, en tanto que él es, aparte de todo lo que hemos dicho, es un gran viajero que conoce otras culturas, conoce otras facetas de nuestra propia cultura hispana, conoce Hispanoamérica, ha estado allí y conoce de primera mano lo que se ha venido a llamar desde Julián Juderías la leyenda negra. Yo sé, la última vez que hablé contigo, que tenías proyectos en la cabeza, que barruntabas hacer, publicar, trabajar en algún producto que procurara desmontar esa leyenda negra que tú mismo has padecido, pero no quiero que me cuentes nada ahora. Quiero que me lo cuentes la próxima vez que vengas. Bien. Te auguro que, y si puedes, si no te has marchado, que si no es la semana que viene será la siguiente, ¿te parece? ¿Puedo venir vestido de inquisidor? Por ejemplo. Fernando López Mirones, como Un siempre, placer. mil gracias, ha sido un placer, te veo en un par de semanas.